Sí, tengan a mano su cuaderno para que anoten, hagan sus apuntes, ¿ok? Tomando nota. Se está grabando la llamada. Ya puede iniciar, profe. Entonces, hola, buenas noches para todos. Les pido un poco de paciencia el día de hoy porque tengo una gripa asquerosa y a ratos me da la toser, entonces si me quedo a media palabra y se quitó el sonido es porque estoy tosiendo por ahí. Eh, Antes que todo, pues les doy como un minuto para que cojan un cuaderno y un esfero, porque en serio necesito que aprendan esto, ya que hace poco vi cositas y si no se aprenden esta vaina, cuando les aparezca una pregunta o algo sugerible en un texto, se van a perder durísimo. Y pues deben un momento estar con mi gato porque mi gato es lo más guau. Para afuera. Vamos. Para afuera, señorita. Ay, ya saqué al gato. Y no es gato, es gata, perdón, se llama Tormenta. Después le mando una foto del gato a los profes para que se los pongan en el grupo y quieran a mi gato. Porque yo no estoy en su grupo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a seguir con el mismo tema de la clase pasada, que era poder, estado de economía. Eh, ¿Qué vamos a ver en esto? Ustedes son componentes más cortos, esto va a ser una clase un poquito, digámoslo así, como más charlada, por el tema de que necesito que lo comprendan desde la cotidianidad hasta lo más técnico. Entonces, ¿qué aprendemos el día de hoy? Sociales, analizar la sociedad y sus derivantes, relacionar conceptos para aplicarlos en diversos casos, contextualizar situaciones de cada nivel. Como dice Ryan Castro, hay niveles de niveles y hay niveles básicos fáciles, hay niveles medios y hay niveles altos. Entonces, ¿qué es el poder? Hay tres tipos de poder, o bueno, los tres principales son el político, lo económico y el social. ¿Existen más? Sí, que son, eh, no sé, más importantes también, pero no son los más relevantes o los más comunes, porque pues son subderivados de aquellos que están acá, como la violencia económica, que normalmente se ejerce de hombres a mujeres. Uy, hay una de mi mismo apellido, una tal Juliana Montenegro, mucho gusto, yo también me llamo Montenegro. Bueno, XD. Eh, Cada uno es importante porque influencia una parte de nuestras vidas. Voy a intentar hacerlo desde el nivel poblacional al nivel internacional. Entonces, los tipos de poder. El político, el control de las decisiones estatales. El poder político, la magia negra no es una fuente de poder. O no sobre las ciencias políticas, perdón. Eh, el control de las decisiones estatales, ok. Normalmente, ¿quién es el que elige decisiones para nosotros de una ley o algo así? Que me respondan porque la clase pasada yo les dije quiénes eran. ¿Mm? ¿Alguien? Yo no veo mensajes. ¿Sí? No, no. Van dos respuestas mal. En sí es la Cámara de Representantes, que es el Congreso y el Senado. Y el presidente es como el último en mando, porque normalmente es el que propone, más no el que hace. Bueno, a menos de que se pare como, como loquito y se ponga a mandarlo por decreto presidencial, pero el resto es Cámara y Congreso. Sí, Senado y Congreso, perdón. O sea, lo que uno llama la Cámara de Representantes. En lo económico, la influencia mediante recursos. ¿Ustedes por qué entienden eso de influencia mediante recursos? Quiero leerlos porque siento yo que ya están, según yo de la clase pasada, entendieron. No, no son inversiones. Mm, tam- mm, Sigan hablando porque no. Ido si estuvo en la clase pasada. Bueno, todos tienen sí y no. La influencia mediante recursos es, digamos, yo tengo la plata para montar un negocio y yo necesito que usted lo administre, entonces usted está bajo mi mando. Yo soy Ecopetrol y tengo todo el petróleo del país, entonces el Estado tiene que ser parte de su soberanía monetaria a mí porque, pues si no lo mando a la quiebra.
Mm, las materias primas, ok, en Boyacá hay mucha esmeralda. Si usted no puede comprar los terrenos en Boyacá y explotarlos, pues pierde dinero. Lo de las inversiones, claro, si no hay inversión extranjera, ¿cómo hacemos? Tenemos que traer inversión extranjera para maquinaria, economía primaria, secundaria, terciaria, etc., etc. Influencia de recursos, otro que es un tipo de recurso, dejando la plata un poquito de lado, que tiene que ver con el político, es el recurso o lo que uno llama la inteligencia social o el capital social. ¿Cómo se llama? ¿O por qué le decimos capital social? Porque es el, digamos, el que yo tengo en este momento. Mi capital social no es solo el conocimiento, sino que conozco otras personas de mi misma rama que me pueden dar trabajo o que me pueden ayudar. Eh, perdonen si toso demasiado. Eh, sí, personas de mi misma rama que me pueden ayudar a conseguir un trabajo, a gestionar proyectos, etc, etc. Sí, como los contactos. Y dos, no se burle porque lo saco. Eh, El poder social. El poder social es el que acabo de decir, pero es distinto. El poder social o la influencia de grupos sociales es, digamos, como empezó Petro. Petro empezó haciendo fuerza social, protesta, siendo parte de una milicia, metiéndose cada vez que podía las narices en cosas que tenía que ver con el gobierno, con la sociedad, etc, etc. Eso es una de las formas de hacer influencia en grupos sociales, de ayudarme a conocer por qué he hecho esto, esto y esto. Estos son mis actos, estas son mis vainas que yo he promulgado de alguna forma u otra. También podemos decir que campaña sí también es una forma porque, digamos, suponiendo, si yo ahorita para el Senado y el Congreso me hubiera puesto en la campaña de pacto histórico y me hubiera dado a conocer por redes sociales y todo eso, es una forma de ejercer influencia y tener un poder, ya que pues mediante las redes sociales, que es el poder social más común ahorita, yo puedo alcanzar a muchas personas y que muchas personas de aquí a mañana voten por mí. Sí, también, Oviedo es uno de los más que ha utilizado la fuerza social, más que la económica, o la política de utilizar la fuerza social, de soy hombre, soy gay, fui director de la DIAN, aunque vengo de una familia pues promedio, he intentado sacar mi vida adelante, que es lo que la mayoría de colombianos quiere. Entonces sí, esa es una forma. Pero ahora vamos a trasladarlo al tecnicismo. El ejemplo de decisiones del Estado que afectan a la población a nivel nacional e internacional. ¿Como cuáles? Yo decidí ponerle aranceles a China. Entonces todos los colombianos que iban en China y todos los chinos que iban en Colombia van a tener que asumir, si tienen empresas o lo que sea, ciertos gastos extras, ciertos problemas extra que se les puede venir, porque si no cumplen la ley es complejo. En las poblaciones se va a ver también sesgado este tipo de poderes, sea por leyes, decretos o simplemente un escándalo, como lo que pasó en Caracol, que se destapó el escándalo por acoso sexual, pues eso afecta muchísimo a la empresa, pues trasladen eso a nivel del Estado. Terrible, porque pues no solo hace que pierda tal vez contratos de tratado de libre comercio o X cosas en el país, sino que otros países digan, uy, yo no voy a negociar con esta gente porque son acosadores, son abusadores, son esto y lo otro. Sí, aquí estamos hablando del poder político. Entonces, al haber esos pequeños problemas, que es lo que me quiero dar como ejemplo, y yo tener un poder de un Estado o el Estado tener cierto poder sobre muchas cosas, cualquiera de estos poderes que se ve afectado son complejos. Si tal vez no entendieron mi ejemplo, lo voy a volver a indicar. Cada decisión que se tome de cualquier rama es compleja. Si es político, puede ser desde, o sea, destapó un escándalo de Odebrecht, que literalmente perdimos muchos tratados de libre comercio por eso y hubo desfalques dentro del país.
que influyó también en el poder económico, porque Odebrecht tenía los recursos y muchos de los recursos se los había cedido, pues, el gobierno, ¿no? Entonces hubo muchos problemas económicos, mucha gente fue influenciada por dinero, de venga, páseme ese contratico y yo le doy 100 milloncitos, todo bien, y cositas así. Y en el social hizo que muchas personas tuvieran problemas porque se vieron, por decirlo así, como permeados por el problema que hubo con Odebrecht, porque ellos tenían el poder social, el poder de, uff, yo como empresa llegué a este territorio y yo decidí hacer esto y esto. Y yo empecé a tener poder social porque si yo decía hay paro, pues hay paro y nadie me podía decir que no. Entonces eso es una de las formas de ver el poder de los que se acuerdan con lo que pasó de Odebrecht. Sí, o sea, vamos a ver un poquito sobre el tema de teorías de los poderes, que eso solo verán en la universidad si alguno estudia ciencias políticas, sociología, pero pues vale saber, ¿cierto? Sí, digamos, a veces un solo poder puede impactar los otros tres, ya que como se acuerdan que yo les decía que la rama legislativa, judicial y ejecutiva iban de la manito, eran como hermanos. Haz de cuenta que estos tres también, solo que uno tiene más relevancia que el otro. Ahorita les voy a hacer un ejemplo con un cuadrito como el que hice para, perdón, para el de la ley de oferta y demanda. Entonces ahorita se los explico con un cuadrito. Pero hasta el momento es lo que quiero dar como a entender de la cotidianidad, esto cómo funciona. Claramente hay personas que utilizan más uno que otro, porque esto no solo se divide en el Estado o esto, todos tenemos un poder. Digamos, en mi caso social y tal vez político, a mi nivel, ¿no? Porque pues tampoco yo soy el presidente de la República. Para otras personas que tienen plata, será el económico, porque dicen, no, yo todo lo compro con dinero, yo todo lo puedo hacer con dinero. Entonces, ¿entendía esta diapo? Listo, pasemos a la otra. Estado y democracia. Yo voy a hacer un disclaimer en el primer cuadrito, porque necesito que entiendan algo que la gente suele confundir muchísimo. El Estado no es lo mismo que el gobierno, y el gobierno no es lo mismo que Estado. ¿Cómo así? El Estado es una institución permanente. Hágase de cuenta que es como cuando uno tiene una casa. La casa puede ser de uno hasta que la venda, o hasta que se la roben, o hasta que pase algo. ¿Sí? Pero solo la casa. La persona que la gobierne puede cambiar en cualquier momento. Digamos, mi casa la heredó mi mamá de mi abuelo, y yo sé que esa casa la voy a heredar de mi mamá. Entonces, como dice en la misma descripción, el Estado es una institución permanente, mientras que el gobierno es la administración temporal que lo dirige. Entonces, si les llegan a salir una pregunta de esas, anoten bien eso y grábenselo muy en la cabeza, porque si no, les va a salir muy mala pregunta. Entonces, elementos del Estado: territorio, población, gobierno y soberanía. Ustedes saben qué es el territorio, ¿cierto? Pero sí, sí, Colombia es el territorio. Ajá, donde vive la gente y demás, que es la población. La gente sería la población. El gobierno, ¿quién está ahorita de gobierno? ¿Cuál es la administración de ahorita? Que me la responde, le doy unas gomas, ¿o yo? Eso, perdón, se me fue la megapo. Claro, entonces, Carol, después le escribes a Sarita al interno y te mando por unas gomas. Se lo ganó. La administración ahorita está encabezada por Petro. No, pacto histórico y la persona que dijo la izquierda, uno es una posición política y el otro es un partido, así que no hay que ver. ¿Y qué es la soberanía? ¿Alguien sabe qué es la soberanía?
Nadie. Bueno, Sofía, digo, Ana Sofía tiene una parte de la razón, pero no está. No, si hay alguien más sobre encima, María. El poder de gobernar, no. El poder del gobierno de influencia tampoco. Está como lo dijo Ana, casi. Tampoco, tampoco, tampoco. La soberanía como tal es ser independiente. O sea, yo como Estado puedo tanto sobrevivir como negociar con el resto y aparte tengo el poder militar dentro de mi territorio. ¿Por qué lo digo así? Porque es que todas o sea, Idos lo intentó en decir, pero no, porque no hay nadie encima del gobierno. O sea, yo como presidente tengo el poder militar, económico y social. Y eso me da la soberanía, porque tengo un territorio, una población. Entonces, como ese territorio, esa población me pertenece a mí, es soberano, porque yo tengo la Fuerza Armada, el control social y hasta cierto punto el control económico. Básicamente hace que yo sea soberano e independiente. Que sea independiente no significa que no sea dependiente en algún momento, porque uno puede depender algún momento de algún otro estado, como alguna vez lo dependimos de Estados Unidos. Que si Estados Unidos no se hubiera enviado cierto armamento, pues estuviéramos en el carajo. Bueno, no quería utilizar tecnicismo, pero María sí lo hizo. El monopolio legítimo de la violencia. Sí, tal cual. Al tener el monopolio legítimo de la violencia, pues no hay nadie que haya sobre mí, porque pues para eso tengo el monopolio de la violencia, para en caso de yo enfrentarme a balazos, nunca mejor dicho. Entonces, con todo esto, y ustedes lo que entendieron de la clase pasada de democracia, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Una democracia puede ser imperfecta? ¿Hay democracias imperfectas, mal hechas, o todas son perfectas? Díganme, comenten. Sí que, sí hay que. O sea, se me dicen sí, pero sí que. ¿En qué eso? Ajá. Ok, más que un presidente o algo así, porque les voy a decir algo, hay muchas personas, servidores públicos que duran hasta 15 años y han pasado, no sé, 8 presidencias. Bueno, ya me exageré, son como una, dos, tres, como 4 presidencias, 4 o 5. Ahí me da gracia porque yo una vez en una clase a mí me dijeron, no, hay democracias perfectas, y yo le pregunté a la persona, ¿cómo es una democracia perfecta? ¿Cómo lo relatan en los libros o cómo la vivimos? Porque en los libros siempre es como, no, que todo el mundo puede votar, que todo el mundo puede decidir, que todo el mundo tiene poder coercitivo, que li, po, po, po. Estilo escandinavo, algo así. Pero es que el escandinavo era más un totalitarismo que otra vaina. Ya veremos eso un poquito más adelante, pelados. Entonces, como tal, y con todas las respuestas que me dieron, sí, una democracia siempre es imperfecta, solo es perfecta en los libros, hay democracias mal hechas y hay lo que uno llama tapones de democracia, como la República Democrática de China. ¿Cómo así? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así que República Democrática de China? Claro, de democráticos no tienen un culo, perdón la grosería, de democráticos no tienen nada, porque literalmente solo hay un partido, todas las personas cuyos curules ocupan es de ese mismo partido y todas se ríen bajo lo que diga el presidente. Entonces, democrático, pues no. Pero lo hacen pasar así para, no sé, tal vez quedar bien frente a otros países. Otra democracia que es poco extraña, República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo no es
Nada democrática. Eh, cero y nada democrática en el Congo. Con suerte es república, literalmente, dijo Dios. Y democracia no tiene nada. Realmente tienen un parlamento y todas estas cosas. Pongamos en el sentido colombiano, tienen congreso, un senado y toda esta vaina. Pero literalmente no funciona. Todo lo dice el presidente. Y si el presidente les dice autorícenme bombardear Yemen, lo bombardean, no tienen otra forma. Tienen que hacer caso. Entonces, si hay democracias imperfectas, si hay lo que uno llama la República Democrática de Corea, eso es un problema en el que yo no me quiero meter, pero básicamente si ustedes van a la Embajada de Corea, dice República Popular Democrática de Corea o República Democrática de Corea o República de Corea. No existe para ellos ni Corea del Sur ni Corea del Norte, solo hay una Corea. Pero las dos tienen unos problemas políticos, democráticos, sociales muy grandes. Entonces a ninguna de las dos Coreas defienden. Tal vez a la de Corea del Sur porque pues deja que las personas al menos se puedan ir del país, pero son casi lo mismo. Y aparte de eso, cuando ellas ponen, digamos, una embajada o alguna persona representante como cónsul, siempre se hacen pasar por una sola Corea. Entonces uno se puede confundir muy duro a dónde está yendo. Popular, Dios mío, de nota que no estuvieron la clase pasada. La República Popular de Corea es como la República para el pueblo y por el pueblo. Eso es popular, que lo eligieron unas personas, pero pues hasta qué punto es verdad, no sabemos. Eh, Perdón, Idos, si no te leo, es que estoy leyendo de arriba hacia abajo y a veces se me queda parado el chat. Pasando. Y ahorita me tomo 5 minutos porque ya la voz no me está dando. La Constitución y realidad. No, por más que tomo agua, ahorita paila. No puedo. Por eso, muchachos, sean responsables y no salgan a tomar a las 7 de la noche para llegar a la 1 de la mañana lavados a su casa. Espérenme un segundo, pelos. No, pues ya acabo de salir de una hospitalización y me fijes que farrean. No, no siguen mi ejemplo, por favor. Ay, amigos, creo que les van a jalar las orejas. Así que, ¿qué es la séptima papeleta, pelados? ¿Cómo van a salir con eso? O sea, ahorita los va, pero a... Sí, yo sé que te entré al diablo, muchachos. Bueno, y María lo explicó. Donde Didier lo llegara a escuchar, Didier le jala las orejas, muchachos. Porque eso ya tuvieron que haberlo visto. Yo puedo decirles como el contexto político y qué tiene que ver con mi clase, pero pues como que volverse a explicar, no. Ay, Dios mío, me voy a morir. Listo. Entonces, Constitución y realidad. Lo que dice la Constitución, derechos garantizados, principios, normas establecidas formalmente, marco legal ideal, lo que debería ser según la ley. ¿Cómo así? La Constitución, como les decía en la clase pasada, es la carta magna de donde salen todas las leyes, normas, reglas, etc, etc. Ahí están escritos nuestros derechos garantizados, lo que en sí, debería de cumplirse. Que todos sabemos que muchas veces no se cumple, como el derecho a una vivienda digna o a un trabajo. Pero pues lo de la Constitución es así. El marco legal ideal es que según lo que dicte la Constitución, debería ser ley y según la ley debería cumplirse, tal como
no pasarse semáforos en rojo, la gente igual se lo sigue pasando. Volvemos a lo que más nos toca, no tener un trabajo digno, no lo hay, la mayoría son trabajos informales, que ya rozan no solo la informalidad, sino hasta cierto punto el negrerismo, diríamos por ahí, que es un trabajo negrero. Entonces esa es la parte positiva. La parte negativa, que es lo que yo le estaba diciendo, era lo que pasa en la práctica. Derechos vulnerados, violaciones reales de los derechos. Ustedes han visto que se han violado derechos de trabajo, de no le voy a pagar pensión. Duré 6 meses esperando mi liquidación y jamás llegó. Contrato sobre labor para poderse pasar por las nalgas, pasarme, no sé, seguro social, EPS, o comérselo de mi salario mínimo legal vigente más mi auxilio de transporte, de pagarme 1.700.000 a 1.400.000, etc, etc. Y la realidad social, lo que realmente ocurre en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Espero que no estén viendo mi chat de WhatsApp que por ahí aparece. Eh, nuestra sociedad ha tenido muchos problemas y esto lo quiero tocar con ustedes, muchachos, porque quiero que ustedes crezcan y maduren ya, porque ya están a punto de ser personas no solo que votan o que ya están votando, sino que quiero que aquí mañana lo piensen con un pensamiento muy crítico. Y es, en nuestro país nos hemos acostumbrado a que nos tenemos que matar por 35 lucas lo que vale un pollo asado. Y no debería ser así. Deben de matarse por algo que les dé para un poquito más. O que mensualmente se vea reflejado mejores cosas. Esto ya no importa de qué partido político eres, a dónde pertenezcas, lo que sea. No siempre debe elegir o exigir lo mínimo como ser humano. Entiendo que en nuestro país nos acostumbramos a eso, desde el campesinado hasta una persona que se viste como un cachaco, con chaqueta, corbata y saco. Pero uno debe intentar promulgar mediante la ley, pues, vale la redundancia, tener un trato digno. Porque conozco empresas, no voy a decir su nombre porque me funo, que yo trabajé ahí, teníamos que trabajar 8 horas y nuestras 8 horas valían como 20.000 pesos. Nuestro supuestamente que nos daban como un refrigerio eran unas vainas todas vencidas y un vasito de Coca-Cola que era como el equivalente a un shot. Eso era. Y mucha gente caía ahí por la necesidad. Esa empresa al día de hoy no se ha caído, no sé cómo siguen, yo no sé cuánta población de Bogotá ha pasado por ahí, pero es horrible. Y la realidad es que pues mucha gente cae ahí, yo caí en ese momento y por la necesidad necesitaba plata. Entonces, la constitución y la realidad son muy lejanas. La constitución parece un mundo ideal, un mundo donde todos seríamos felices, pero pues en la realidad y en la práctica no lo es. Entonces, con esto en charla, sigo la siguiente diapositiva. Y vamos a la economía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la inflación? ¿Alguien me acuerda qué chucha yo dije de la inflación? ¿A alguien? Donde no me diga nadie les pongo una pregunta bien fea. No. Alguien que me dé una respuesta contundente. Bueno, Sofía ya me acaba de dar una a la parte. Sí, bueno, reuniendo todo lo que estábamos hablando, sí, más o menos la inflación y el PIB son amigos, ¿se acuerdan? Que el PIB era lo que medía cuánto producía el país y la inflación miraba si sube la comida, si suben los servicios, si se llega a subir algo más. La inflación se mide por la alza en precios generales, normalmente de servicios y materias primas, respondiéndole a Yale, pues creo que era. Sí.
La inflación no solo sube por el mínimo, sube por muchas otras cosas. A veces sube hasta porque se declara una guerra. Y tú dirás, ¿eso cómo me afecta a mí? Cuando empezó Israel y Palestina, a nosotros nos afectó no solo por lo que el presidente Petro hizo de me ahorro de ellos, yo no voy a negociar con estos ellos, sino porque ya era más costoso importar y exportar. Sí o sí hizo que la inflación subiera, subieran los costos de la comida, de los servicios primarios, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene factores internos externos, no solo va arraigado a si subió o no subió el salario mínimo. Doy estos ejemplos básicos porque son los que normalmente uno habla, son los que en la cotidianidad y en la normalidad se van a hablar. Pero pues obviamente hay muchos más ejemplos, como de en Colombia se está produciendo muy poco tabaco. ¿Esto qué va a hacer? Que se suba la inflación, porque el déficit fiscal va a ser altísimo. Suena muy técnico, pero es así como funciona. Entonces, no es un único factor, son varios factores los que pueden hacer que suban. A veces la inflación se mantiene, súper excelente, pero es porque las personas hacen recomendaciones. El año pasado, para que no hubiera subido la inflación y se mantuviera, ¿qué dijo el presidente? ¿Qué propaganda se hizo desde la presidencia hacia abajo? No ahorren, gasten plata, vayan de viaje. Yo hice contrato con Avianca. Póngame esto más barato en vuelos para Cartagena, Santa Marta, Medellín, Cali, ¿sí? Para que la inflación se mantuviera en pie. No, saquen tarjetas de crédito, pero la tasa de interés es tanta, así que tengan mucho cuidado cómo va a gastar esa plata, cómo lo va a mandar a cuotas. Mucha gente le tocó aprender a tener educación financiera para poder sobrellevarlo. Y por eso la inflación no se ha visto tan jodida. Que sí subió, sí, pero pues no fue radical como en años anteriores, donde llegó a subir hasta un 15%. ¿Ustedes saben cuánto es un 15%? O sea, de una libra de papa valer 1.000 pesos a 3.000, jodido, jodidísimo, imposible de vivir. Entonces, ¿por qué suben los precios? Por la subida del salario mínimo y por la inflación en general. ¿Qué pasa con la inflación? Es la subida de la comida, los servicios y todo lo que les acabo de comentar. Que no solo hay... Uy, espérame. Sí, uno como ciudadano puede hacer eso dependiendo de las recomendaciones que dé el Banco de la República, como el de las tarjetas de crédito y los créditos que estaban votando. Sí, yo le voto un crédito de 100 millones, pero la tasa de interés es del 2,5%, es muy alta. Entonces uno tenía que sacar ese crédito, saber invertirlo, saber pagar y demás para que uno no le generara tantos intereses. Dos, el Banco de la República viera movimiento de dinero de inversión. Y tres, que todo se mantuviera lineal. Entonces sí, una parte la podemos controlar nosotros como población, como ciudadanos, pero de la otra dependemos de la economía internacional y cómo se estén moviendo los productos exportados e importados. ¿Listo? Espero haber respondido muy bien tu respuesta. Tu pregunta, perdón. Ya estoy delirando, amigo. ¿Qué pasa con la inflación? Como les dije, si la inflación sube por X y motivo, sube la comida, sube los servicios, puede subir el transporte, puede subir lo que nos llama la canasta familiar básica y sus derivantes. Entonces ya pasa de una libra de papa a valer 1.000 a 2.000, 3.000 pesos. Y algo más, lo que más se puede afectar realmente en nuestra cotidianidad y que nadie ve, por alguna razón extraña, es el tema de la deuda que tenemos externa. Y es tomándolas todas las que tenemos, ¿no? Porque pues ya terminamos una, pero pues faltan muchas. Entonces, ¿quién se afecta y quién se beneficia? Todos. Todos se ven afectados, todos se ven beneficiados, de mayor o menor manera. Si digamos bajar la inflación en este momento con el salario de 2 millones contando el auxilio de transporte, mucha gente se vería beneficiada, porque dirían, uff, una libra de papa 500 pesos, ay, compremos 10.000 de papa. Entonces va a haber más comida en el hogar, va a haber más servicios de entretenimiento, más cosas a la mano. Y más gente va a querer gastar dinero. No, pero subió y la libra de papa quedó a 10.000.
no, paila, todos nos vamos a ver afectados, va a haber menos trabajo, tal vez hasta más desempleo y demás. Entonces, de alguna forma u otra, o salimos ganando a largo plazo o salimos perdiendo, pero no se puede como tener un equilibrio. La economía jamás va a ser algo constante. Es más bien un sub y baja, parece una montaña rusa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada, nada, ninguna pregunta. Cero. ¿Seguros? Porque yo apenas termine. El arroz con pollo en mi universidad vale 10 lucas. Uy, espérenme un segundo, muchachos. Un datos me tiene mal. Reviví. Viva Cristo. Las tasas de interés. Ush. Eh, Juan Esteban, haga una cosa. Guárdeme esa pregunta para el final de la clase. Al final de la clase les doy una mini clase de economía o de administración de Lucas para que cuando lleguen adultos y tengan un trabajo no se gasten todo como tonticos y no ahorren nada, sino que miren cómo también invertir en más. En caso de salario mínimo no debería ser una nivelación de sueldo. Lo que pasa es que las nivelaciones de sueldo son complejas porque eso depende de tu nivel académico, experiencia y demás. Eso tiene que ver con muchas otras cosas que en términos corporativos es jodidísimo y normalmente no es un carajo. O sea, si te voy a decir Lucas ya es mucho. Listo, entonces las preguntas o cositas que ustedes quieran ver fuera de la clase, como invertir y todo eso, déjenlas por ahí y me acuerdan antes de terminar la clase porque yo la termino y se me olvida. Entonces, hasta el momento todo ha quedado clarín, clarito, clarín, clarinete. Sí, no, está el chat abierto. ¿Quién abrió el micrófono? Bueno, yo asumiré que sí. Volvemos, ¿se acuerdan la oferta y la demanda que nos quedamos un buen rato explicando la vaina? Entonces vamos a hacerlo más desmenuzadito y desde el Estado. La escasez de recursos determina el valor de los bienes y servicios en el mercado. ¿Se acuerdan que yo les decía que entre más escasez hubiera, más caro se ponía? Que entre más escasez y menos hubiera el producto, más caro estaba, que pusimos el ejemplo con los labubus. Esto en la vida real y en el gobierno se ve de muchas maneras. Uno no solo lo ve como, ay, se acabó el arroz, marica, se va a poner re caro el arroz, yo. Ya pasó la libra de arroz a 1.500 a 5.000. En efecto, ahorita valen 5 lucas, pero antes cobraban 23. Lo que pasa es que todo lo de los labubus era por moda, pero otra cosa es por escasez. Que luego metes en productos de primera necesidad, tales son como el arroz, bueno, la comida, eh, la ropa y otras cosas. La intervención del Estado. El Estado regula ciertos sectores para proteger a los consumidores y mantener el equilibrio económico. ¿Cómo así? En español, teacher. Entonces han visto que a veces hay leyes del consumidor, de que el consumidor tiene derecho a, en las primeras 24 horas de la compra, pedir el reembolso. Eh, uno de los términos y condiciones yo como consumidor es que
si el producto no me gusta o en este plazo de tiempo, digamos, creo que era de 30 días, en algunas tiendas es de 30 días, yo puedo devolverlo porque el producto no me sirvió, no sé qué. Eso, vean tal cual. Literalmente ese señor, el día que se muere y dejen de hacer ese programa del tal cual, yo me pongo a llorar. Ese man explica muy bien muchas cosas de estas. Entonces, el Estado interviene, dice como, ok, yo a esta empresa le digo como, ve, si este producto no le sirvió, normalmente sí, casi todas las tiendas tienen que manejar esto. Igualmente yo los invito a leer la ley del consumidor. Ahí ustedes podrán saber a qué y en qué manufactureros y demás aplica. Muchas veces usan las facturas bien escrito. Yo una vez compré en Coag, no les voy a decir mentira, fueron como 600.000 en ropa en Coag, entre camisas, buzos, pantalones, creo que medias y correas. Y yo me acuerdo que había un producto que no me quedó, marica, o sea, yo no me lo probé. Yo llegué a mi casa y me lo probé en mi casa. No me quedó. Yo tenía el recibo. Y en el recibo decía, tienes hasta 7 días para devolver el producto con el mismo recibo o hacer en todo caso el reembolso o el cambio. Si no hay reembolso, hay cambio. En mi caso, era cambio, no puede hacer reembolso, que pues el medio de pago fue con tarjeta de crédito, así que pues, ¿en qué caso de que no? Esa pregunta, Martín, déjamela para después y te la explico tal vez con un recibo físico que tenga por ahí. ¿Listo? Mercados regulados, mercados libres. Mercados regulados son los que acabo de decir. Hay control estatal de precios y condiciones. Entonces, vale 25.000 pesos y tienes 7 días para hacer la devolución en caso de no gustarle. Hay dos tipos de devolución, el reembolso o el cambio del producto. Mercados libres, oferta y demanda determinan los precios. Resulta que yo quiero comprarme una chaqueta negra. Ya, una chaqueta negra básica, ¿cuál? Dependiendo de lo ofertada que esté, va a estar entre más cara o más barata. Yo aquí no miro calidad, miro el precio, miro la plata. Hay gente que sí mira la calidad, digamos, yo quiero una chaqueta de cuero negra, pero pues en Temu me vale 30 lucas y en el Restrepo me vale 300.000. Pues dependiendo de tu economía vas a comprar o la de 30.000 pesos o la de 300.000 pesos. Ahí tú mirarás calidad, precio y durabilidad. Entonces todos sabemos que la de Temu no va a durar un carajo. O sea, es que va a pegar súper fácil y la. Pero bueno, recordemos, son 30.000 pesos. Ay, pero la de 300.000 pesos va a durar generaciones de generaciones de generaciones y esa chaqueta jamás se va a acabar. Va a ser una chaqueta negra simple para cualquiera de mis hijos, nietos y bisnietos. Yo ejemplo siempre voy a poner los servicios públicos, que es el agua, la electricidad y el gas. ¿Son regulados? Sí. El agua una gran parte, perdón, la subsidia el gobierno. Pero la otra parte, pues, mira como la monda de cara. Y el agua, ¿no? Entonces, hay días que los papás le dicen a uno, no, el agua llegó carísima. Claro, pues llegó cara porque oferta y demanda, no hay casi agua, está siendo un poquito complicado hacer agua potable, etc, etc. Y pues aunque el gobierno lo intente subsidiar, pues lamentamos mucho decirle que igualmente va a seguir subiendo. Lo mismo con la electricidad y el gas. Entonces, ¿esta quedó clara? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Solo respectivo a la diapositiva. Sí, no, no. Listo, entonces avanzamos. Sistemas socioeconómicos, que aquí venimos con lo de la persona aquí me dijo que izquierda, que pacto histórico, que no hay que. Sistemas económicos, el capitalismo, socialismo y economías mixtas. ¿Por qué puse estos tres? Porque son los que normalmente les van a hablar y el comunismo. Si tienen algún otro del que quieran que yo hable, con mucho gusto. Yo me los sé todos, básicamente. Excelente, María. Excelente. El Estado interviene cuando ya hay abuso. O sea, ¿se acuerdan lo que pasó con el gas? De que el barril de petróleo y el barril de gas estaba re costoso que no lo podía comprar ni el presidente. Que eso fue hace bastantes años, como por los 90.
¿Qué hizo el Estado? Ok, yo voy a subsidiar una parte. Voy a subsidiar el 15% para que las personas que trabajan en taxis y eso puedan acceder a este recurso para poder trabajar y hacer sus vidas. Entonces, ahí es donde interviene el Estado. De otra forma, que interviene el Estado. Está muy, muy caro el peaje. Entonces el Estado dice, como ve, ¿qué está pasando? Porque el peaje está tan caro. Venga, negociemos, miremos soluciones y demás. Entonces ahí creo que respondí tu pregunta, Alex. Y Juan, ¿qué me está diciendo Juan? Los sistemas socioeconómicos tienen que ver con el sistema de gobierno. Sí y no. Sí y no. Ya les explico por qué. Entonces vamos a explicar esto y ya después te respondo esa pregunta, Juan. Me la envías apenas termine de explicar, porque necesito tener muy presente. Entonces, ¿qué es el capitalismo? Capitalismo es la propiedad privada, el libre mercado y la competencia. Eh, nosotros vivimos en un capitalismo en Colombia. Les dejo la pregunta. No me la respondan todavía porque eso va a ser al final de la diapo. Socialismo, propiedad colectiva, planificación estatal. Literalmente para el pueblo, por el pueblo y sobre el pueblo. Todo es del pueblo. Nada es de nadie. Y usted no puede venir a decir que ese lápiz es suyo. El lápiz es de todos. Si todos queremos utilizarlo, todos lo vamos a utilizar. Literal no actúa be like. Ya le explico. Yo estoy explicando estos porque son los que normalmente se hablan. Pero está el comunismo más jodido. El comunismo tiene una parte jodida. Después en un video, pero como aquí no queremos quedarnos 18.422 horas, ya se lo explico. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo y el comunismo? Que el comunismo tiene un estado, pero un estado muy pequeño, un estado reducido. Y aparte de que es un estado reducido, a ti te dan valor por lo que sabes hacer. Entonces, uno de los ejemplos que yo ponía hace poco en la universidad Francisco José de Caldas en una clase que se llama Teoría Social, sí, yo he llegado hasta allá a dar clase. Eh, ¿Cuál fue? Yo les decía, la diferencia de uno al otro es simplemente el poder. Y el poder como persona y como sociedad. ¿Cómo así? En el comunismo se relataba de que todo era para todo el mundo, que la fuerza de trabajo se medía por lo que tú sabías hacer y por cuánto producías. Entonces, yo era carpintero y yo hacía sillas. Sarita, la que me está ayudando, digamos, ella también, ella sabe hacer sillas, pero no a la misma calidad que yo. Entonces yo las hacía 10 sillas por día, una excelente calidad. Y Sarita hacía 2 sillas por día con una calidad más o menos. Entonces en el comunismo decían, a Sarita le vamos a pagar mal esas 2 sillas, porque aparte que es una calidad más o menos, pues solo hizo 2, o sea que no va a ganar mucho. Ah, pero yo sí sabía hacer sillas, yo soy carpintera desde muy pequeña, hice 10, las hice de muy buena calidad, pues yo voy a ganar más que Sarita. Haciendo que el mercado y la competencia según el comunismo fuera equitativa, pero realmente lo que hacía era que fuera bastante desigual y un poco problemática, porque pues no todo el mundo sabe hacer sillas, no todo el mundo sabe hacer lápices, no todo el mundo sabe armar motos, entonces iba a ser muy complejo. Ya te explico lo de la meritocracia. Entonces iba a ir a ser muy complejo que las personas pudieran ganar dinero o pudieran sobrevivir y no fueran solo explotadas. El método de insulto del socialismo es estúpido porque no saben ni de qué trata. Ahora, ¿qué es el socialismo? Es lo mismo que el comunismo. Todos compartimos todo, todo es de todo el mundo, pero se respetan, digamos, como así límites. Entonces, hay una planificación estatal. Listo, Sarita no sabe hacer sillas, entonces vamos a mirar Sarita para qué sirve. Ah, Sarita sirve para embalar carros. Entonces a Sarita la mandan a ese mercado y ella va a ganar con una pequeña regulación o planificación estatal. Entonces ahorita tienen que embalar 10 carros por día, lo logra, listo. Entonces cada día ya se va a ganar 100.000 pesos, pongámosle así. Entonces ella va a estar ahí, ¿listo?
Así funciona el socialismo. Hay un poquito más de planificación, no funciona a lo loco y a lo estúpido. Casi, casi como los juegos del hambre. Uno los clasifican y todo eso. Pero más que clasificación es planificación. ¿Por qué? Porque planifican cómo va a funcionar y planifican que las personas estén cualificadas para ello. Porque a mí como una profesora de ciencias sociales, ¿cómo chuchas me van a poner a mí a dar una clase de, no sé, matemáticas? No les voy a saber dar la clase, me va a ir como un carajo. Entonces no va a funcionar. Listo. ¿Qué es la meritocracia que alguien preguntó, saliéndonos un poquito del tema? La meritocracia es técnicamente el mérito. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Y qué has logrado con ello? En mi caso, a mí me miden, digamos, para hacer la maestría en sociología, mi meritocracia. Entonces, ¿qué proyectos yo hice en la universidad? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Qué puedo demostrar de mis habilidades? Entonces, todo eso es meritocracia, porque eso me va a hacer elevar o estar sobre encima a otros candidatos a esa maestría. Esa es la meritocracia. Y funciona en todos los niveles. O sea, aquí no hay objeción ninguna con la meritocracia. Literalmente es el mérito, cómo te lo ganaste, si te lo ganaste. Porque pues no me sirve que tengas las habilidades y no sabes, ¿cómo digo yo?, usarlas. Entonces, avanzando. Economía mixta es la combinación entre el socialismo y el capitalismo. Entonces, ¿hay propiedad privada? Sí, pero algunas cosas son de sector público, o sea, de propiedad colectiva. Hay planificación, claro, pero hay libre mercado y competencia, así que se planifica mediante lo que se va dando por competencias. Entonces, aquí viene la pregunta que quiero que me respondan con extrema sinceridad de lo que piensen de lo que acabo de decirles. En Colombia, ¿cuál predomina? No se guíen por lo que está ahí, porque ahí puse algo un poquito locochón si no me lo saben explicar. No, tienen que explicármelo, porque a mí que sirven que me digan mixto. O sea, que si yo les pongo una pregunta tipo evaluación una luz, ustedes me van a responder mixta, y la respuesta tal vez no sea mixta. Mire, ahorita en la evaluación los voy a evaluar re duro, les voy a poner una pregunta extra por responderme tan vagamente, que no me gusta que me respondan tan vago. Sofía supo responder una parte, pero necesito saber si los demás están de acuerdo con ella y tienen algo más. Bueno, ahí dos, tú siempre estás todo oído. Literalmente tu nickname te hace honoris. Desde la ignorancia, la opinión de capitalista, porque aunque tenemos progresivo, no sé qué, tener propiedad pública existen muchas propiedades privadas que predominan. Bueno, respondiéndoles, algunos tuvieron aciertos, otros estaban un poquito perdidos con las respuestas largas, pero la mayoría están bien. Sí, es mayormente capitalista por objeción y por el tema de que estamos viviendo un capitalismo posmoderno bastante duro donde se combinan muchas cosas, como China que combina la economía capitalista con un estado muy comunista y hasta cierto punto socialista, dependiendo de las libertades que miremos. Entonces, uff, pero ese textazo, mi day, en efecto, uff, se ganó un 5 day, maricas, ese man se ganó un 5, ustedes no deberían hacer la evaluación, no, mentiras, la va a tener que hacer igualmente. Pero la acabo de explicar re bien. No lo voy a leer, pero lo voy a explicar con mis palabras para que la gente me entienda. Entonces, en Colombia, ¿qué predomina? Sí, claramente predomina muy altamente el capitalismo. Uy, Gabriela, espere. Ya le respondo eso porque eso es un tema de debate muy duro. Pero, pues, aunque nosotros somos capitalistas, tenemos seudónimos socialistas, como el sector público, las cosas públicas que ustedes pueden acceder, como medicina, como el CISBEN, un parque, un colegio, etc, etc. Con intervención estatal. Entonces, ¿tienen intervención estatal? Sí, pero hasta cierto punto. No es como que el Estado le vaya a preguntar mañana, oiga, usted anoche con quién se arrunchó. No.
Simplemente les da lugar para que ustedes miren a ver qué hacen. Y economía mixta con tendencia. ¿Cómo así economía mixta con tendencia? Que por ahí vi a alguien que dijo, uy, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? La economía mixta es que hay planificación estatal, pero libre mercado y competencia. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces está con tendencia a, no sé, a más liberal o a más control estatal, como así. Un ejemplo es un cuaderno, perdón. Entonces hay tendencia a que el cuaderno se regule por libre mercado. Entonces, usted verá la calidad y por calidad se le medirá un precio. Entonces, hay un libro norma y otro fiesco. Entonces, el libro norma vale 10 lucas y el ofiesco vale 5. Usted verá, el ofiesco se desarma, no está cosido, solo está pegado. Ah, pero el norma está cosido, pegado, tiene una buena carátula, titirititi. Entonces, ahí el mercado se regulará solo. El que es más caro será más caro y el que sea más barato. No, no es propaganda, no es nada pago. Ya quisiera yo. Tiene stickers. Entonces, esas son las tendencias. Porque dice que mixta, porque hay momentos donde va a intervenir el Estado y va a decir, me importa un carajo usted qué marca es, si es Norma o Fiesco, perro, gato, loro, marca pollito, todos van a valer 5.000 pesos. Solo van a poder subirle por valores agregados. Si son valores agregados, el cuadro lleva stickers, el cuadro tiene textura de peluche, etc, etc. Ya. ¿Entendido ahí? ¿Entendido, muchachos? Díganme que sí, porque ya tenemos poco tiempo. Listo. ¿Cuál es el mejor sistema socioeconómico? Ninguno, Gabriela. Realmente todos tienen derivantes y todos tienen problemas. Respondiendo a tu pregunta, que te dije que te lo respondí al final de la diapositiva. No hay uno perfecto, todos terminan igualmente cayendo en algo. Eh, digamos, de la democracia existe la demagogia. Busca qué es la democracia y la demagogia. Y hazte la pregunta en otros que vivimos, ¿en una democracia o en demagogia? ¿Mm? En Corea del Norte se maneja un sistema económico cerrado. Entonces, todo lo que se hace en el país se vende dentro del país y circula dentro del país. Nada sale de afuera. O sea, la respuesta mayormente es capitalista, sí, pero pues normalmente uno dice como capitalista mixta, dependiendo de la pregunta. Igualmente ahorita les voy a hacer una evaluación referente a ello, para que ustedes pues ahí como que pongan a trabajar su cerebro. El problema de que no sirve totalmente un sistema económico es por el pueblo, el concepto, o cómo aplica por todas. Literalmente, si hay una D, todas las anteriores. Puede ser por temas sociales, por temas políticos, por temas hasta demográficos. Que en Colombia nos afecta el demográfico, el político y ya, porque el económico hay plata. Lo que pasa es que no estamos sabiendo manejar la plata. Sí, la demagogia es la versión mala de la democracia. O sea, búsquenlo. En serio, les sugiero que lo busquen y se pongan a pensar. Ya terminando para la evaluación, porque sí, los voy a evaluar otra vez. Vuelvo y replico, en la respuesta correcta no siempre es la más obvia. En el examen la respuesta correcta no siempre es la más obvia. O sea, uno le pueden decir como, ¿qué sistema económico hay en Colombia? Y uno dice, ay, capitalista, porque es que me acuerdo. ¿Estás seguro? Porque en el texto le pusieron un texto que decía, es que en Colombia se maneja así, hasta y así. Ahí lo pone uno a pensar. Y ahí yo les puedo decir, miren bien porque puede ser que les diga que es mixta. Sí, yo ahorita les digo a los teachers que pasen las diapos, igual todos tienen acceso a ellas, de cualquier profesora, así que pueden pullar a cualquiera para que se las pase. Eh, ok, sino la más coherente. Entonces, como les decía, uno a veces se pone a analizar la pregunta y a hacer la pregunta más la que es. Literalmente no actúa socialista, todos tenemos acceso a todo. La pregunta siempre va a traer texto o un contexto anterior. Es muy raro que en sociales no les pongan un contexto anterior, a menos que sea algo muy, muy técnico
que ya le digan, es esto o esto, no hay más. Entonces, perfección modal es igual que y pues me refiero a que la regla es que si el texto dice 2 más 2 es 5, la pregunta es 2 más 2 ¿cuánto es? Uno debe responder que es 5, lo que dice el texto, responder los conocimientos reales. Eso me hizo la pregunta de 4 más 4 digo, 2 más 2 es 6 o PES. Entonces ustedes tienen que meterle la lógica al texto. Si el texto le está diciendo como es 5 pero en caso de que cambie este componente, ustedes le tienen que hacer la pregunta de ¿seguirá haciendo la respuesta 5 o va a cambiar? Uy, ¿cómo así, Mariana? Reformule esa vaina. Literalmente en ciencia política todo depende. Pero normalmente es analizar con los contextos que les acabo de dar. Mariana, hable, cuénteme. Profe, una pregunta, o sea que si el texto dice, no, en Colombia el sistema es socialista y nos preguntan cuál es, pero nosotros sabemos que es comunista, respondemos socialista o comunista. Normalmente los textos les van a decir algo así como, en Colombia se ha manejado de tal año a tal año un contexto con la economía así, con el estado social de bienestar así y con esto así. Entonces, dependiendo de ese así, así y así, ustedes van a responder. Digamos, una de las preguntas que a mí me pareció una vez, que eso fue hace mucho tiempo, era, Colombia es un estado cuya economía se ha manejado en tratados de libre comercio y control estatal económico. Responde a la siguiente pregunta, ¿qué tipo de estado socioeconómico es Colombia? Entonces, en base a eso, yo dije, ok, había tres respuestas, digo, pues cuatro, pero pues la última era la más pendeja. Era socialista, capitalista y autoritarista. El que no sabe responde que es autoritarista. Y la va cagando increíble, porque eso es de Norcorea. Y yo dije, uy, es capitalista o comunista, pues que tratados de libre comercio es capitalista. El tema de la intervención estatal es capitalista. Entonces, capitalista. Y sí me quedé ahí. Porque puede haber respondido tal vez comunista por ciertos factores sociales, pero pues obviamente no porque me está hablando solo factores económicos. Si me hubiera dicho, no, es que en el factor social funciona así, yo, no, ahí sí ya me corchó. Pero no, era capitalista. ¿Queda claro lo que acabo de mencionar? Igualmente, uy, marica, perdónenme la grosería, es que me tengo como 20.000 mensajes por WhatsApp. No me puedo desaparecer una hora porque se muere medio puerco. Entonces, estrategias de respuesta es leer cuidadosamente, analizar el texto, descartar opciones extremas, como la que acabo de decir, que había una que era autoritarista. Eso es extremadamente extremo, literalmente es súper extremista. Literalmente la clave es leer bien y con los conceptos que les acabo de dar, acuérdense de mí, hablando paja. La preguntita, no tocó eso porque realmente es muy fácil. El estado de bienestar y el estado social de derecho o el estado de derecho son casi la misma marranada, lo único que cambia son los derechos. El estado de bienestar es que todo el mundo esté feliz y contento, que a todo el mundo se le esté dando los mismos derechos. Derecho a una vivienda, a un trabajo y a ocio, pongámoslo así. Que un estado de derecho. Entonces, todo el mundo tiene derechos, pero que se cumplan o no, pues no me importa. Todo bien. Un estado social, que la sociedad funcione. Ya. Y un estado social de derecho es la combinación de todo lo anterior. Entonces, que tengan casa, que tengan un buen trabajo, que tengan un buen ocio, que puedan acceder a derechos y que puedan exigir sobre en base a alguna negligencia que tuvieron. Y en estado social, que todo el mundo esté contento con todo el mundo y que todo funcione, que todo marche bien. Claramente eso no pasa. Siempre habrá alguien en disgusto y demás, pero ese es el estado social, esto es el derecho y lo mismo. Ajá, apoya ese texto para conocimiento. Yo aquí les di, literalmente les di contextos o literalmente conceptos muy básicos que cuando le respondan algo más duro, o sea, algo más difícil, ustedes lo puedan sacar con esto, contexto básico.
Igualmente yo les voy a poner una pequeña evaluación. No, ya está publicado, guardar, tan, tan. Les voy a poner esta pequeña evaluación para que pongan desde ya, con ya, todo lo que les acabo de explicar en vigor. Entonces, si quieres, ahorita deja de grabar un rato. No sé si quieres ponerles musiquita y eso, mientras yo respondo unas cosas aquí por WhatsApp.